bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nuestro Triunfo. Esta vez os traemos, de la mano de Javier Fernández, una de las revistas más icónicas en España de la segunda mitad del siglo XX. Y es que es ni más ni menos que la publicación de la izquierda intelectual por excelencia. Hablamos de la revista Triunfo. Pero antes de comenzar, nos gustaría saber, ¿qué fue de Triunfo? La historia que me corresponde referir hoy aquí transcurrió a lo largo de 20 años. Salvo los 2 largos silencios al que traumáticamente condenó a Triunfo un poder implacable y arbitrario, fueron 1000 las semanas que duró la travesía de un espacio histórico en el que la libertad se consideraba tanto pecado como delito y a la cultura había que transportarla con disimulo como si fuera contrabando. Así comenzaba Crónica de un empeño dificultoso, libro escrito por José Luis Ezcurra en el que relataba los hechos más importantes de la historia de Triunfo, revista que fundó en 1946 y representaba la resistencia intelectual al franquismo. Concretamente, estamos ante la revista más célebre de la transición y una de las publicaciones más importantes durante el siglo XX en España. Por su redacción pasaron los mejores periodistas, críticos culturales y escritores del momento. Antes de vincularse a la política nacional, la revista tuvo una primera etapa donde se caracterizaba por incluir tanto informaciones sobre deportes y ámbito taurino como críticas teatrales y cinematográficas, según la dirección de prensa, que fue el organismo que permitió sus publicaciones. En ese tiempo, Triunfo competía con Fotogramas, Cinemundo, Radiocinema, Cámara y Primer Plano por ser el semanario referente en el sector de la información cinematográfica. El éxito inicial de la revista se tradujo con la inauguración del certamen Los Mejores de Triunfo, un concurso anual que premiaba a los mejores componentes del cine con entregas de estatuilla tras recoger las votaciones de los lectores de la revista. Fue el momento en el que se resolvió su competencia directa con Primer Plano, convirtiéndose Triunfo en la revista predilecta por profesionales y aficionados al cine con motivo de su soltura, desparpajo y ligereza de contenido. En Triunfo se buscó fundamentalmente la complicidad del lector mediante un metalenguaje que se servía de implícitas analogías en el tiempo y en el espacio, es decir, la historia y la política internacional, como instrumentos metafóricos para analizar la vida real de nuestro país desde la perspectiva de lo que se han venido a llamar la izquierda intelectual. Fue tal su popularidad que Juan José Pradera, vicesecretario de secciones de FET y de las JONS y delegado nacional de prensa del movimiento, ofreció a José Luis Ezcurra la incorporación de Triunfo en la prensa del movimiento, una oferta que también incluía beneficios personales a Ezcurra con motivo de su rango de director en caso de que la aceptase. Sin embargo, la propuesta fue declinada, una decisión que podría salirle muy caro en un futuro no muy lejano. Alejarse del movimiento era un aspecto que no podía ser evitado por los medios de comunicación, según Robles Piquer, y que terminó molestando a Ezcurra por no calificar a sus autores por la calidad de sus obras y sí por sus ideales políticos. Y es que las nuevas leyes no supusieron ningún cambio en la moderación de la censura. Es más, sirvieron para enmascarar sutilmente el verdadero objetivo de estas, como bien explica José Ángel Ezcurra. Tal vez su fin llegase antes debido a las crecientes dificultades económicas que presagiaban una crisis irreparable para Triunfo. El factor financiero no era el único obstáculo para un periodista de la época, debido a la censura que predominaba ante la vigencia de la Ley de Prensa de 1938. Junto a Triunfo, el periodismo libre de España se escudaba en otras publicaciones como Diario Madrid, Destino o Cambio. Un periodista podía recibir las autorizaciones por parte del gobierno para promover contenidos en los medios de comunicación, pero la censura invalidaba esa libertad. José Luis Ezcurra, no obstante, mantenía la esperanza de lograr su gran sueño, el de conseguir un ascenso profesional de su revista, convirtiéndola en un semanario de información general. Mientras, Ezcurra fundaba nuevas revistas como Primer Acto en 1957 y Nuestro Cine en 1962, ante la suspensión de Objetivo, de la que se había convertido en director oficial por la Dirección General de Prensa por el tipo de contenido que ofrecía, aunque Juan Aparicio, el director del organismo, decretó que se debía a motivos financieros. El principio de ese primer final de Triunfo se terminó de definir en 1961, al mismo tiempo que comenzaba el nuevo Triunfo gracias a la intervención de 3 personajes: Joe Linton Gentil, director general del grupo Movie Record, al que tuvo que redactar un informe aparentemente convincente sobre la situación de Triunfo, la prensa semanal en España, y sobre su nuevo proyecto, que se basaba en el tipo de Grand News Magazine europeo
con grandes reportajes, importante utilización del color, portadas atractivas, temática cultural y sin protagonismo de la actualidad política nacional. Manuel Vázquez Prada, por otro lado, al frente de la imprenta Prensa Gráfica que administraba Triunfo, del que necesitaba que accediese a que en la propia revista se anunciase la transformación de Triunfo. Y Fernando Herrero Tejedor, vicesecretario general del movimiento, cuyo secretario era un joven Adolfo Suárez, y su último comodín ante el pesimismo de Vázquez Prada, ya que su decisión dependía de Jesús Florentino Fuello Álvarez, delegado nacional de prensa. Herrero Tejedor facilitó a Ezcurra que Prensa Gráfica se ocupase de componer su proyecto tras convencer a Fuello Álvarez, influenciado por un cargo inferior. Me interesa decir aquí y ahora que siempre consideré a la ley de Fraga como una hipócrita operación política que pretendía ocultar con una máscara de prosa jurídica formalmente poco agresiva el rostro auténtico de la arbitrariedad y de la represión. Recientemente he escuchado a Vicent decir que la ley de Fraga solo quitó la alambrada que desde la Guerra Civil cercaba aquel campo de minas que era el terreno de la información y la opinión, y quedó solo el campo de minas sin señalizar. A partir de 1966, bajo las condiciones impuestas con la Ley Fraga, Triunfo empezó a publicar una sección miscelánea, en representación colectiva y sin firma, llamada El Punto, donde se recogían ocasionalmente asuntos nacionales. Sin embargo, el protagonismo recaía en el director Harold Teglen, que dio luz a la información internacional, mientras que Miret Magdalena publicaba información religiosa siguiendo una tendencia cristiano-progresista. La cultura quedaba en manos de periodistas como Santos Fontenla, dedicado al cine, Monleón al teatro o Moreno Galván al arte. Es vital señalar el ingreso de José Antonio Gómez Marín con escritos como ¿Cómo se hace un rey de España?, en 1969, haciendo una parábola histórica entre Amadeo de Saboya y la designación de Juan Carlos de Borbón a título de rey. Pasaban los años y Triunfo era una revista cada vez más influyente que identificaba ideológicamente a quien le viese con ella bajo el brazo. A partir de los años 60, gracias al apoyo económico de Movie Record, la empresa que financiaba publicaciones de Triunfo, la revista se fue asentando en los kioscos y aumentó su difusión hasta alcanzar más de 55.000 ejemplares de tirada y hasta 1.000 suscripciones, según la OJD en 1964. La revista Triunfo siempre contó con periodistas, escritores y críticos de mucho nivel a lo largo de sus dos etapas. Según señala Gabriel Plata Parga en su obra La razón romántica, la cultura política del progresismo español a través de Triunfo, Eduardo Haro Teglen, a través de sus heterónimos Pozuelo, Juan Aldebarán o Pablo Berbén, tuvo una posición relevante al publicar artículos referidos a la tensión diplomática entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la ambición colonizadora en el Tercer Mundo o el avance del eurocomunismo. Estas informaciones no suponían una afrenta directa al régimen franquista, pero sí que suscitaron inquietud y reflexión política. No obstante, dentro de la publicación existieron escritores como Manuel Vázquez Montalbán, que tuvieron una gran relevancia en la revista. El escritor fue conocido en la revista sobre todo por su personaje, el detective Pepe Carballo. En sus artículos políticos, el barcelonés utilizó la ficción a través de personajes como el mencionado Pepe Carballo para dar enfoques novedosos a sucesos reales. Asimismo, Triunfo contó con unos de los cronistas más importantes de la época, como Luis Carandel. Su extensa carrera como cronista, parlamentario, corresponsal en el extranjero y también presentador del telediario de Televisión Española en los años 80 reflejó los éxitos de un periodista que despuntó en Triunfo con la sección Celtiberia Show. Finalmente, se debe destacar a la persona más importante de la revista Triunfo, José Ángel Ezcurra, el fundador y director de una de las revistas más importantes de la izquierda intelectual. Su rechazo en 1962 de formar parte de la prensa del movimiento convirtió a Triunfo en una de las referencias de la oposición y en una de las publicaciones abanderadas de la transición que allanó el camino a las siguientes generaciones de periodistas. El fallecimiento de Franco trae consigo el final de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia. La desaparición de revistas como Triunfo supuso un punto de inflexión en el periodismo español, según reflexionó el propio José Ángel Ezcurra en una conferencia. Revistas como Triunfo ayudaban a entender o a enjuiciar, pero no movían a militar en ningún partido concreto. Con posterioridad, muchas, si no todas de estas revistas, desaparecieron. Han pagado un alto precio por la libertad que contribuyeron a traer. Así, uno de los referentes de la oposición frente al franquismo y una de las publicaciones más castigadas por la censura entraba en un periodo de decadencia con la muerte de Franco y la transición española.
Una gran oleada de revistas comenzaron a caer una por una, como si su trabajo, con la caída del franquismo, hubiera terminado y con su labor se allanara el camino para las siguientes generaciones del periodismo español, nacidas en un contexto histórico diferente. El País se convirtió en el nuevo abanderado del periodismo y el heredero cultural de un triunfo que siguió publicando revistas hasta 1982. Así, Ezcurra dio pie al último editorial de la revista Triunfo. Aplicando un criterio darwinista a la cuestión, quizá cabría sugerir que la implacable selección natural y esa desapacible y versátil realidad como su agente ha eliminado a Triunfo de esta especie comunicacional. Entre otras causas por no haber sabido o no haberlo querido, por no considerarlo coherente con la propia trayectoria, adaptarse a un medio en el que por ahora se elude o se pospone el ejercicio de la reflexión y del libre examen. Triunfo ha llegado, pues, al final de su largo camino, a una situación irreversible, sin más allá, sin otra esperanza ya, que el recuerdo positivo que pueda suscitar ese largo camino, honesta y libremente recorrido. Una revista que influenció a toda una generación de periodistas, pero que no pudo sobreponerse a los cambios que supuso la transición. Su legado perdurará por muchos años dentro de la historia del periodismo español. Gracias por estar con nosotros durante este episodio de Nuevo Triunfo. Hasta pronto.